Hola, ¿cómo están? De nuevo con ustedes su pastor Víctor Moya del Ministerio Cristiano para la Reconciliación. Estamos comenzando el año 2025 y es un año que promete ser un año de muchas convulsiones a nivel mundial. Podemos notar, podemos visualizar a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, que el mundo está completamente desordenado cada día más. Podemos notar lo que está pasando en el continente europeo, lo que está pasando en los Estados Unidos con la nueva toma de posesión prontamente del presidente Donald Trump. Podemos visualizar lo que está pasando en los países latinoamericanos y en mi país, Venezuela. Hay algunos movimientos políticos bastante interesantes por allí. Podemos visualizar también lo que está sucediendo en África y en Oriente, los países asiáticos, pero sobre todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. El mundo está convulsionado. Por eso, cada día usted y yo debemos buscar cuál es la palabra de Dios, la palabra rema de Dios para este año. Esa palabra en la cual usted y yo tenemos la necesidad de trabajar para poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Durante varios años, un grupo de creyentes nos hemos estado reuniendo las primeras semanas de cada año, la primera semana de cada año, la primera semana de enero, nos estamos reuniendo en oración, en ayuno, en estudio de la palabra y escuchando una serie de conferencias, pero sobre todo en oración, porque es necesario que busquemos el rostro de Dios para que Dios nos oriente a ciertas cosas que debemos hacer. Y cuando está comenzando el año es necesario que Dios nos dé una palabra específica para este año que está comenzando, en un mundo que está cada día más convulsionado, un mundo que está totalmente desorientado a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel militar. El mundo está convulsionado, el mundo está cambiando. Necesitamos aferrarnos de Dios Padre, creyendo en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios en esa semana de oración nos ministró 5 palabras que son las palabras rema para este año en el cual usted y yo debemos trabajar en esa palabra. La primera palabra que dio Dios fue que debemos regresar a nuestro primer amor. Esa palabra de regresar a nuestro primer amor está basada sobre todo en el libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor le habla al ángel de la iglesia de Éfesos y lo halaga por su fuerte trabajo, por su amor, por la obra, y lo halaga y lo resalta, pero específicamente en el versículo 4, nuestro Señor Jesucristo le dice al ángel de la iglesia, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, ese fuego, ese amor profundo que nos llevaba a hacer locuras por nuestro Señor ha estado menguando. ¿Por qué ha estado menguando? Por cantidad de circunstancias económicas, matrimoniales, familiares, de salud, de cualquier índole, porque mientras estemos en este mundo vamos a sufrir aflicciones de la carne. Pero el amor por nuestro Señor, el mundo trabaja para que ese amor vaya menguando. Si ese amor ha estado menguando en ti por diferentes tipos de circunstancias, es necesario que empieces a trabajar y que regresemos o regreses a ese primer amor. La segunda palabra que dio Dios para este año y en la cual debemos trabajar es en la palabra honra. Escúchalo bien, palabra honra. Y esa palabra está basada en el libro de Proverbios capítulo 3 del 9 al 10. Proverbios 3 del 9 al 10. Ahí aparece la palabra honra. Desglosamos una serie de información referente a la palabra honra y hay 4 personas o grupos de personas a las cuales usted y yo debemos empezar a honrar. Letra A, honrar a Dios.
Al primero que debemos honrar es a Dios. Segundo, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Tercero, honrar a nuestra cobertura. Y cuarto, la honra como servicio. ¿Escuchaste bien? La honra como servicio. Porque cuando honramos a nuestro prójimo a través de servicio, vamos a acercarlo a él o a ella cada vez más a la presencia de Dios. La cuarta palabra que dio nuestro Señor para este año fue la palabra orden, fue la palabra que el Señor me dio específicamente para que compartiera en ese lugar de oración y de estudio de la palabra. ¿Okay? La primera palabra que fue regresar a tu primer amor, y la palabra honra, la expuso el pastor Cirilo Hernández del Centro Cristiano de Getsemaní, mi cobertura. La palabra sabiduría, la tercera palabra que fue sabiduría para la batalla. Esa tercera palabra la dio la pastora Isabela Ramírez del Centro Cristiano de Getsemaní. Esa palabra de sabiduría para la batalla se enfocó en el libro de Efesios capítulo 1 del 21 al 23. ¿Por qué sabiduría para la batalla? Porque es necesario que sepamos de qué manera vamos a pelear. Yo que he estudiado las diferentes guerras y batallas que se han librado aquí en el continente americano, específicamente las guerras de Latinoamérica, si usted se pone a analizar la batalla de Carabobo, con la batalla de Ayacucho, con la batalla de Junín, ninguna de estas tres guerras fueron iguales. ¿Por qué no fueron iguales? ¿Y por qué se tuvieron que utilizar estrategias diferentes en cada una de estas batallas? Número uno, la geografía era diferente. Batallamos según la geografía. Número dos, los personajes que lideraban esa batalla eran diferentes. Aunque sus líderes eran prácticamente los mismos, muchos personajes cambiaron. Número tres, el enemigo era diferente. ¿Ok? Es necesario que conozcamos a nuestro enemigo, contra quién estamos peleando. Es necesario que dejemos de dar golpes al viento y le pidamos sabiduría al Señor para la batalla. Sabiduría para saber cómo comportarnos en cada batalla. ¿Por qué? Porque hay batallas que vamos a ganar simplemente orando. Hay batallas que vamos a ganar simplemente quedándonos callados. Como dice por ahí el dicho, calladito a veces nos vemos más bonitos. Hay batallas que vamos a ganar simplemente haciendo como nuestro Señor Jesucristo, quedándonos callados. Hay batallas que vamos a ganar de frente, peleando la batalla, sin quitarnos los guantes y sin guindar los guantes, sin tirar la toalla. La batalla es peleando, pero hay batallas que vamos a ganar teniendo la paz del Señor y doblando rodillas. No toda batalla, aunque parezca contradictorio, no toda batalla se tiene que pelear de la misma manera. ¿Ok? Número uno, regresar a nuestro primer amor. Número dos, honra. Y número tres, sabiduría para la batalla. Y hubo una quinta conferencia que la dio la conferencista Oriani Hernández, que habló sobre la renovación de la mente. Esto que tenemos nosotros aquí y esto que tenemos aquí, que durante los años que pasamos, los días que pasamos, estos pensamientos que se gestan aquí en nuestra mente, en nuestro cerebro, pasan por muchos procesos, porque durante el año pasamos muchas heridas, pasamos muchos problemas, pasamos muchas circunstancias, los pensamientos cambian y los sentimientos también. Si los sentimientos cambian, más rápido los pensamientos, y por eso nuestro Señor Jesucristo en el libro de Efesios capítulo 4 del 22 al 29, Efesios 4 del 22 al 29 nos habla de la renovación de la mente. Es necesario que renovemos nuestros pensamientos. No podemos quedarnos encajonados siempre en pensamientos viejos, en pensamientos que ya no nos sirven para este año 2025. Es necesario que renovemos nuestros pensamientos, porque conforme piensas, actúa. Y si constantemente
tú tienes un mismo pensamiento estancado en el pasado, no vas a poder tener un futuro glorioso, no vas a poder ser útil para el Señor ni para la obra del Señor. Es necesario que renovemos pensamientos, pensamientos tóxicos, pensamientos de rechazo, pensamientos de odio, cantidades de pensamientos que se gestan en nuestra mente, que es necesario que usted y yo luchemos, batallemos con ellos, con sabiduría para poder vencerlo. Y la palabra, la cuarta palabra, ya hablé la quinta, pero la cuarta palabra fue la que el Señor me permitió dar en esa primera semana del mes de enero, la primera semana del mes de enero, para las personas que estábamos allí reunidas, fue la palabra orden. Y esa es la palabra que quiero centrarme en este momento. La palabra específica de orden está basada en el libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 1 del 1 al 2. Voy a leerlo aquí. Dice de la manera siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dos palabritas claves que se encuentran en el versículo 2, que es la palabra, la tierra se encontraba desordenada y vacía. Esas son las dos palabras en las cuales me quiero basar en este mensaje, porque fue la palabra que el Señor ministró a mi vida y yo la compartí con las personas que estaban ahí y la quiero compartir con ustedes también. Cuando el Señor nos habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, primeramente, cuando leemos todo el capítulo 1 de Génesis, sobre todo el capítulo 1 del versículo 1 al 12, podemos ver que está hablando de manera literal, ¿ok? De manera literal, el Señor empezó a crear la tierra, ¿ok? Y una de las cosas es que dice que cuando el Señor llegó allí en ese momento, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y es contradictorio porque el Señor todo lo que hace lo hace bien y con excelencia. Ahí pasó algo que hizo que la tierra estuviera desordenada y vacía. Cuando nosotros seguimos avanzando, Dios empieza a crear cada cosa y cada cosa la empieza a poner en un orden específico, la empieza a ordenar. Y cuando el Señor empieza a ordenar cada cosa en su lugar, se empieza a ver la hermosura de la creación de Dios. Pero ya en el 12, 13 por ahí es donde dice que creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, que es la luna, el sol, creó todos esos astros, pero ¿qué fue lo que hizo al principio ahí en ese 2 que pudiéramos visualizar o leer que la tierra estaba desordenada o vacía? La única forma de poder visualizar cuando tú entras en una casa que está en oscuridad y no sabes, o en un lugar que está en oscuridad y no sabes qué es lo que se mueve allí entre esa oscuridad, cuál es el desorden o cuál es lo sucio que está en ese lugar, la única forma que tú puedas visualizar eso es que enciendas una luz y la luz que se enciende en ese lugar es lo que va a darte la visualización para poder ver lo sucia o desordenada que está esa casa o esa habitación. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega la luz de Dios a nuestra vida, cuando nuestro Señor Jesucristo llega, cuando nuestro Padre Celestial llega a nuestra vida e ilumina nuestra vida, ahí nosotros empezamos a darnos cuenta cuáles son esas cosas que están desordenadas en nuestras vidas y que es necesario que las empecemos a ordenar. ¿Ok? La luz de Dios nos muestra a través de su palabra cuáles son aquellos hábitos, aquellos desórdenes que tú y yo tenemos y que necesitamos cambiar. ¿Ok? Recuerdo en este momento una oportunidad que trabajaba yo en una empresa del Estado
y me llevaron junto con algunos compañeros a un archivo específicamente en una zona de Caracas llamada Artigas, en un centro comercial en el sótano, y el espacio era gigantesco y habían cantidades de cajas que habían acumulado allí con facturas, un montón de cosas allí de esa empresa, porque era una empresa telefónica de Venezuela, la empresa telefónica principal de Venezuela, la CanTV, y esa empresa tenía allí acumulando durante más de 5 o 6 años cantidades de cajas allí en ese lugar, con sus etiquetas, seriales, letras, y resulta ser que llegó la hora de ordenar todos esos archivos. Ellos compraron los archivadores, nos tocó a un grupo de personas, a mí, ordenar los archivadores, luego nos tocó ordenar las cajas por serial, por, por letra, por año, y eso fue un trabajo que duró tiempo. Aproximadamente entre 3 a 5 meses nos tomó hacer todo ese trabajo. Cuando vimos aquella acumulación de cosas, lo primero que pasó con mi mente, ¿por dónde empiezo? Hay tanto desorden, ¿por dónde empiezo a ordenar? ¿Por dónde empiezo a ordenar? Y en algunos momentos me dejaban solo trabajando y no era fácil, pero debíamos empezar por algo, ¿ok? Y así fuimos, algunas semanas, algún mes a veces me dejaban solo y tenía que seguir trabajando desde las 7:30 hasta las 4 o 5 de la tarde trabajando allí, pero al momento estaba solo, al momento estaba acompañado, porque hay ciertos desórdenes que lo tenemos que arreglar nosotros personalmente, pero hay otros desórdenes que necesitamos ayuda para que nos colaboren en ordenar ciertas cosas. Y pongo eso como ejemplo porque así es nuestra vida. Así es nuestra vida cuando no está nuestro Señor en ella. Y cuando no está nuestro Señor en ella, nuestra vida es muy desordenada. Cuando llega la luz de Dios y empezamos a ver aquel desorden que tenemos en nuestras vidas y que el Señor nos dice, empieza a ordenar. Ordenar no es fácil. Eh, la palabra ordenar encierra uno, sacrificio, esfuerzo, constancia, dedicación, planificación y disciplina. Esas son las palabras que encierra la palabra orden. Cuando el Señor valga la redundancia, te ordena que debes ordenarte, tú debes empezar a hacer sacrificio, debes empezar a esforzarte, debes empezar a ser constante, debes empezar a ser dedicado, debes empezar a planificarte, debes empezar a disciplinarte, debes empezar a crear hábitos que te ayuden a ordenar ese desorden, que no es fácil. Me imagino una ama de casa cuando tiene que empezar a ordenar, o algún caballero que es un amo de casa también, que tiene que empezar a ordenar su casa. ¿Por dónde empiezo? Pero por alguna área debemos empezar. Yo no sé cuál es ese desorden que tú puedas tener en tu vida, que debes empezar a ordenar, pero Dios y tú sí lo saben. Yo sé cuáles son mis hábitos que no son muy buenos, que debo empezar a ordenar. Sé cuáles son aquellas cosas que ya tengo cierto tiempo ordenando y que le estoy ganando la batalla. Hay otras las cuales todavía la batalla está fuerte, pero estoy trabajando en ella y te invito también que empieces a trabajar en ella. Es el año de empezar a ordenar tu relación con Dios. Es el año de empezar a ordenar tu matrimonio, de empezar a ordenar tu familia, a empezar a ordenar tu finanza, empezar a ordenar tus planes, empezar a ordenarte en la obra de Dios. Es necesario que nos empecemos a ordenar, porque si no nos ordenamos, no vamos a poder tener éxito y la victoria que el Señor quiere que nosotros tengamos en este año 2025. ¿Qué, qué trae el orden? O mejor dicho, ¿cuáles son las problemáticas que te va a traer el orden? Porque eso también hay que decirlo.
Cuando tú te comprometes con Dios y contigo mismo a empezar a ordenarte, vas a empezar a tener problemas. Problemas de muchas índoles vas a empezar a tener. Vas a empezar a tener conflictos. Vas a empezar a tener dolores, vas a empezar a tener sufrimiento, vas a empezar a tener enemigos desde tu propia casa hasta tus propios amigos, tu esposa o tu esposo. Vas a empezar a tener enemigos. Porque cuando empiezas a hacer las cosas correctamente como el Señor te manda que debes hacerlas, se te van a empezar a levantar. Se te va a levantar no solamente la carne, se te va a empezar a levantar las cantidades de personas que están a tu alrededor, que durante muchos años estuvieron viendo cómo tú eras o el desorden que era, y cuando tú le empieces a ordenar, porque cuando tú empiezas a ordenarte, créeme, sobre todo en la casa, en el matrimonio, en la familia, cuando empiezas a ordenarte, empiezan a ver las cantidades de cosas que están mal y empiezas a ordenarlo, se te van a empezar a levantar. De adentro de tu familia se van a empezar a levantar. ¿Por qué? Porque ya tienen una manera de vivir y simplemente quieren seguir viviendo así. Hay gente que se acostumbra a vivir en el desorden, pero es necesario que nos empecemos a ordenar en el matrimonio. Si no estás casado, debes casarte. Si no tienes a tus hijos en orden, debes empezar a trabajar en el orden con tus hijos. ¿Ve? Si estás acostumbrado a que todo lo que tienes que hacer es gritando, peleando, porque tienes un mal carácter, debes empezar a ordenar ese mal carácter. Si tus finanzas no son las adecuadas, debes empezar a hacer una planificación financiera. No puedes gastar más de lo que ganas o de lo que percibes, porque eso se califica como un desorden. ¿Cómo Dios puede entregarte 1.000.000 si no sabes administrar los 100.000 que te ha dado? Dios no puede darte más. Dios honra a quien lo honra, pero Dios al que más le da, también es el que más demanda. Dios no te va a dar mucho si en lo poco no le has sido fiel. Es necesario que empecemos a ordenar. Es necesario que empecemos a ordenar incluso nuestra vida de oración, nuestra vida devocional, nuestra vida de estudio de la palabra. Tenemos que empezar a buscar a Dios cada día más en lo secreto. Debemos de crear el hábito de la oración, el hábito del estudio de la palabra, el hábito del devocionar en nuestra vida. Es necesario que empecemos a ordenar esas cosas en nuestras vidas. ¿Ves? Es necesario. Tal vez este mensaje que te estoy dando no es un mensaje de que va a venir el carro, va a venir la moto, van a cielos abiertos sobre tu vida. Tal vez no es la palabra que quieras escuchar, pero es la palabra. Son estas 5 palabras y sobre todo esta palabra del orden que Dios está ministrándole a sus hijos para este año 2025. Estas es las 5 palabras rema de Dios para nuestra vida y sobre todo la palabra orden, porque si no te ordenas, muy poco vas a poder alcanzar. Yo sigo a veces muchos sucesos que ocurren en los Estados Unidos, ¿no? Y en los Estados Unidos, los psicópatas en serie que han salido en los Estados Unidos, una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es que las autoridades policiales o de seguridad en los Estados Unidos a estos psicópatas han tardado mucho. Algunos han tardado 10, 5, 20, hasta 30 años para poder capturarlos, y hay algunos que ni siquiera han capturado. Pero aquellos que han logrado capturar, hay algo en ellos que llama poderosamente la atención, y es el orden en que hacen las cosas. ¿Por qué? Porque mientras hagan las cosas en orden, más daño van a causar. Ellos, aunque son psicópatas en serie, Satanás le ha administrado a su vida que mientras más orden tengan, más personas pueden destruir, más daño pueden hacer. Porque ese es un principio que Satanás agarró de Dios y lo utiliza para sus propios planes. Pero es una palabra que es espiritual.
Si Satanás agarró esa palabra, ese principio de Dios para hacer daño, y nosotros agarramos también ese principio de Dios, pero para ordenar nuestra vida y para predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, con el orden que Dios quiere que hagamos las cosas, ¿no vamos a tener la victoria? ¿No vamos a tener éxito? Claro que sí, lo vamos a tener. Dios nos pide en este año que empecemos a ordenar nuestras vidas, que empecemos a ordenar nuestros pensamientos, que empecemos a ordenar nuestros sentimientos. Hay cosas en nuestras emociones y pensamientos que es necesario que la empecemos a ordenar, porque si no la ordenamos no vamos a poder alcanzar los objetivos que Dios tiene trazados para tu vida. Hay otra palabra que aparece allí en el libro de Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía. Esa palabrita vacía es tremenda porque allí, aunque está hablando de manera literal, cuando lo llevamos al ámbito espiritual, ¿por qué muchas veces nos sentimos vacíos? Tenemos a Dios, tenemos a su palabra, 5, 10, 15, 20 años, pero ¿por qué sentimos ese vacío aquí y aquí? ¿Por qué ese vacío? Ese vacío viene a raíz del desorden que cada uno de ese vacío viene a raíz del desorden que tenemos, sobre todo el desorden en el área espiritual. Si la palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿por qué no empezamos a ordenar eso? Si la palabra me dice que debo honrar a padre y a madre, ¿por qué me cuesta tanto honrar a padre y a madre? Y honrar no solamente a padre y madre se refiere a respeto, viene de la palabra honra, viene de la palabra honorario también, mire, dar, plata también. Si la Biblia nos dice que debemos ofrendar, ¿por qué nos cuesta tanto ofrendar? Eso es un desorden. Si la Biblia me dice que no es bueno vivir en concubinato, sino que es bueno que el hombre y la mujer se ordenen y se casen, porque muchos viven en concubinato, conociendo una verdad, conociendo una palabra. ¿Cómo se llama eso? Desorden espiritual. Porque si ganamos 50,000, ¿por qué gastamos 70 o gastamos 100? ¿O por qué nos endeudamos a base de 100? ¿Por qué? Eso es un desorden en el área financiera. Por eso la derrota que hemos venido teniendo. Por eso el éxito no se manifiesta y Dios no nos da el éxito. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de principios. Dios se mueve en los principios. Y un principio de Dios para hacer las cosas es el orden. Necesitamos, si quieres sacar ese vacío de tu vida, empieza a ordenar. Porque mira lo que dice la palabra. La tierra estaba desordenada y vacía. El vacío viene por causa del desorden. Cuando empecemos a ordenar lo que hay aquí y aquí, vamos a empezar a ver las cosas diferentes, a oírlas diferentes, a verlas diferentes. Por eso yo te invito, aunque repita mucho esta palabra, es necesario que comencemos a ordenarnos. ¿Ok? La otra palabra o el otro versículo que fortalece lo que estoy hablando en Génesis se encuentra, en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 del 1 al 2. Y vamos a leer por aquí rápidamente qué me dice Hebreos capítulo 12, versículo 1-2. Mira lo que me dice. Por tanto, nosotros, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El restante del versículo es muy interesante, pero quiero centrarme simplemente en esos dos versículos, sobre todo en el versículo 2, cuando me dice la carrera. Esto es una carrera, es un maratón. Y no se trata de quién llega primero, se trata de quién resiste, quién tiene la suficiente resistencia para llegar a la meta.
No se trata de que llegue de primero o segundo, sino la capacidad de resistencia. Pero hay algo ahí en esa carrera que, que es necesario que lo analicemos. Y es la palabra que dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. ¿Ok? De todo peso y de todo pecado que nos asedia. El pecado, tú y yo sabemos que el pecado nos descalifica en la carrera. Es como aquellas personas que ganaron medallas en las Olimpiadas, ganaron prestigio y de repente se dieron cuenta a través de unos exámenes que las personas estaban utilizando ciertos tipos de drogas para tener mayor rendimiento. ¿Qué pasó por esta persona? Fueron descalificadas. El pecado nos descalifica. Eso es un principio sine qua non. El pecado nos descalifica. Pero hay otra palabra allí que es la palabra peso. Ahí aparece la palabra despojaos, o sea, quítate de encima todo peso y todo pecado. Está hablando de dos cosas diferentes. No es el peso del pecado. Una cosa es un peso y otra cosa es el pecado. Hay pesos que tú y yo tenemos en nuestras vidas que nos restan velocidad en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ese peso muchas veces es el desorden. Es el desorden. El matrimonio es una bendición, pero ¿por qué a veces se convierte en un peso? Debido al desorden. Los hijos son una bendición, pero ¿por qué se convierten en un peso y en una carga? Porque debemos empezar a ordenar lo que hay que ordenar. Las malas finanzas son un peso. Debemos empezar a ordenar nuestras finanzas. Hay pesos que debemos empezar a quitarnos de nuestras vidas. Y el desorden es un peso que nos resta velocidad. Pedro Pérez y Juan Pérez van a hacer una carrera, pero resulta ser que Pedro Pérez tiene un saco de cemento encima y Juan no. Y en esa carrera, obviamente, Juan va a llegar más rápido y Pedro Pérez se va a quedar rezagado. Pero ¿qué hace que Pedro Pérez se quede rezagado y Juan esté a la delantera? ¿Qué es aquello? Simple, que el peso que tiene Pedro no lo deja avanzar o moverse con rapidez, o no lo deja moverse como Dios quiere que se mueva. Por eso te invito hoy a que empecemos a despojarnos del desorden en nuestra vida. Averigua qué significa el desorden desde el punto de vista psicológico y te vas a empezar a llevar unas sorpresas tremendas. El desorden viene a raíz de nuestra crianza, viene a raíz de nuestra niñez, viene a raíz de muchas cosas que venimos arrastrando, pero ¿hasta cuándo le vamos a echar la culpa a papá o a mamá? ¿Hasta cuándo le vamos a echar la culpa al pasado, que no fue el pasado muy bueno? No, ya el pasado pisado quedó atrás, pero la palabra me da unas directrices y si la palabra me dice orden, es orden. Si la palabra me dice ordénate, debes ordenarte. Es necesario que nos ordenemos. El otro versículo, es Primera de Corintios 14:40. Primera de Corintios 14:40. En todo el capítulo de Primera de Corintios 14 es el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol Pablo a la iglesia. A la iglesia. Pero al final, en ese versículo 40, cuando está terminando el versículo 14, el Espíritu ministra una palabra y le dice a la iglesia, hacer todo decentemente y con orden. Hacer todo decentemente y con orden. ¿Qué ministra el Espíritu al cerrar el capítulo 14? Le dice a la iglesia, iglesia, tienen que hacer todo decentemente y con orden. Vuelve a saltar la palabra orden. Cuando no hay orden en nuestras congregaciones, empezamos a fijarnos, y no solamente en nuestras congregaciones, en nuestra casa, en nuestra comunidad, pero pongo el ejemplo de nuestra congregación, puede ser en nuestro liceo, en nuestro trabajo, en nuestra universidad. Cuando no hay ese orden, empezamos a ver los defectos de los demás. En vez de concentrarnos en predicar la palabra, en ser ejemplo, empezamos a fijarnos
en los defectos de los demás, en los errores de los demás, en vez de enfocarnos en mis defectos y en mis errores para empezar a ordenarme yo. No me debo preocupar por los defectos o los errores de la persona. Debo orar por la persona, orar por las personas y darle una palabra, si ellos lo permiten y si ellos lo quieren, darle una palabra para ayudarlos, si ellos quieren. Si no, hay que dejarlos tranquilos, simplemente orar por ellas o por él o por ellos. No te enfoques en los errores de los demás, enfócate en tus errores. No te enfoques, no te enfoques en el desorden de los demás, enfócate en tu desorden para que los puedas ordenar. Eso es lo que quería compartir contigo. Esta palabra va a ser de bendición para tu vida en este año si la aplicas, si la aplicas. Te pido que no te quedes con esta palabra, te pido que la compartas. Haz que esta palabra sea como el viento. ¿Por qué? Porque el viento no lo detiene nadie, no lo detiene nada. El viento no tiene fronteras. El viento pasa de Venezuela a Colombia, a Brasil, al Ecuador, va a los países centroamericanos, va a los países del norte, él pasa los mares y llega al continente europeo, luego pasa al continente africano. El viento nadie lo detiene. No te quedes con esta palabra. Suelta esta palabra. Compártela con tus amigos, compártela con tu familia, compártela por las redes sociales. Que esta palabra sea de bendición para otras personas. Dios te bendiga.